Alguna vez he tenido la necesidad de citar y la voluntad de saber de memoria, que es lo mejor que se puede decir de un poeta, unos versos de Francisco Rabal. La poesía que realmente merece ser leída es la que merece ser aprendida de memoria y la que merece ser traída a colación en circunstancias determinadas, más o menos frecuentes de nuestras vidas. Y eso ocurre con la poesía de Francisco Rabal. Hay veces en las que me hubiera gustado saber de memoria sus versos para traerlos a colación en una circunstancia determinada. Lamentablemente mi memoria no llega a tanto, así que he recurrido a la hemeroteca de ABC donde él publicaba sus versos, porque tenía una plena afinidad con el tratamiento de eso que llaman cultura en el diario ABC durante el tiempo de Luis María Anson, según él, o Anson, según todo el mundo. Y yo ya he presentado a Anson de una manera un tanto negativa, un tanto cómica, un tanto ridícula, al recordar su última entrevista con Salvador Dalí, en la que él lo único que quería era que el viejo soltara los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, que en ese momento le venía bien a Luis María Anson porque lo estaba investigando, quería editarlos, quería publicarlos en ABC, como al final los publicó no sé si fue él, pero el caso es que los sonetos del amor oscuro fueron portada en ABC. Claro, puedo hablar mal de Luis María Anson de manera muy limitada, reconociéndole indudablemente sus enormes servicios, porque esto de que los poemas homosexuales de un gran autor del siglo XX sean portada en un diario, hoy sería completamente impensable, y sería también completamente impensable que hubiera poesía en un diario, y encima poesía de un gran actor de izquierdas en un diario monárquico y conservador, en un diario de derechas como ABC. Por lo tanto, desde luego, aunque haya muchos reproches que se le puedan hacer a Luis María Anson, muchísimos, son menos reproches de los que José Antonio Primo de Rivera podía hacerle a Ortega y Gasset. Se le pueden hacer muchos, pero ha hecho muchísimo más por nosotros. No es como Mao, en palabras de Luis Pancorbo, o del Pecho, que es un político con aciertos y errores, unos y otros enormes. Dejando a un lado los errores de Anson, como son el haber dejado ABC, pero supongo que no será culpa suya, los aciertos editoriales de Anson fueron verdaderamente enormes, y uno de los mayores fue el traer a ABC a un autor de izquierdas como es Paco Raval, Francisco Rabal, por el paraíso cultural que había allí montado, digno sin duda alguna del fundador, don Torcuato Luca de Tena. Bueno, pues recurro a la hemeroteca de ABC en busca de los versos, de las palabras de Francisco Rabal, y me encuentro con que desde que se ha ido Anson o Anson, eso no es lo que era, no es lo que era en absoluto, y ahora los artículos están detrás de una reja, la tipografía se ve borrosa y hay que pagar para verlo bien. Entonces, cuando una vez tuve que citar un poema de Francisco Rabal, lo tuve que ver entre borrones, y lo cité prácticamente reconstruyéndolo. Y me quedó la pregunta, y me quedó pendiente preguntárselo a Daniel Rabal Davidov, que es bisnieto de Francisco Rabal y poeta él mismo, hijo de poetisa. Ese Davidov es de la poetisa Davidova, pero que está con nosotros en España, pero bisnieto de un grandísimo poeta. Que, bueno, en realidad me interesa mucho más Rabal Davidov como dibujante. Siempre se lo he dicho, que siga en esa línea. Es un dibujante, es un artista plástico interesantísimo. Pero bueno, es poeta, su madre es poetisa, pero es que su bisabuelo es un poeta colosal que desde luego merece estar en el
Café Gijón, no solo como cómico, no solo como trabajador intelectual en esa línea, de trabajar con su cuerpo y con su voz, sino también como escritor. Es además un escritor anárquico, simpático, divertido, ácrata, que es el reverso o el espejo, pero un espejo un poco más juvenil y menos destructivo de Luis Buñuel, a quien llama su tío Luis. Su prosa se parece muchísimo, como un espejo, es un reflejo de la de Buñuel, y no solo la prosa, sino también las vivencias y la forma de ver el mundo, la forma de asimilar este universo. Tiene muchísimo que ver con Buñuel como escritor, y yo al presentar a Buñuel me hice eco de lo que decían sus familiares y sus amigos, de que menos mal que nació cuando ya estaba inventado el cine, porque no sabría hacer otra cosa, porque lo único que sabía era hacer cine y no sabía escribir. Prueba de ello es que sus poemas los hace en colaboración con Pedro Garfias, no sabía pintar, no sabía... Bueno, mirándolo desde otra perspectiva, la literatura oral de Buñuel es algo grandísimo. Y ya Borges, cuando estaba ciego y lo mismo le daba dictar para que lo escribieran, lo publicaran y salieran 600.000 ejemplares, que contarlo a un amigo, contarlo en la oscuridad, donde no había ni luz ni taquígrafos. Luz no, pero taquígrafos para él nunca, pero taquígrafos tampoco, le daba todo igual. Y llegó a desarrollar la idea, y la dijo en público algunas veces, de que el futuro de la literatura era oral. Él ya estaba de vuelta en la literatura oral. Toda la literatura de Borges, a partir de que es ciego y tiene que dictarla, es oral. Pues de alguna manera, no solo Raval en sus entrevistas, que sus entrevistas nunca tienen desperdicio en sus intervenciones orales, sino también Buñuel, pueden considerarse grandes escritores orales, como lo era Borges, y Borges desde luego tiene muchísima más producción oral que escrita. Otra cosa es cómo se registra la producción oral, tanto de Borges como de Buñuel, pero podemos decir que Borges, Buñuel, Raval preconizan ese hipotético futuro, nuestro presente, en el que la literatura vuelve a ser oral. Y lo confirma el que yo ahora esté hablando y no escribiendo, porque me resulta más cómodo hablar que escribir, me resulta más directo. Ya dice Dors que pensar es hablar con alguien, pensar es pensar con alguien. Yo estoy hablando con alguien por este medio de una manera mucho más visible, mucho más, para mí, ¿verdad?, mucho más reconocible que si lo hago en una revista trimestral de la Facultad de Filología de una provincia que es como lanzar un mensaje en una botella. Y es lo que decía Borges, es escribir para lectores hipotéticos, a propósito de una... Y además es el Borges oral quien dice eso a propósito de una tesis doctoral sobre la dentición de no sé qué mamíferos de la Argentina. ¡Qué modestia! ¡Qué humildad! Escribe para lectores hipotéticos. Yo ahora hablo para oyentes hipotéticos, pero sé que alguno habrá. En tanto que si lo escribo y lo consigno en una revista académica, probablemente no tenga ninguno. Seguramente no tendré ninguno, mientras que ahora por lo menos, mientras alguien entra, aunque solo sea para darle al no me gusta y dejar claro que es subnormal, aunque solo sea ese breve segundo en el que entra para manifestar que sigue siendo un niño en la fase anal y que se expresa mediante el llanto transmutado en el no me gusta, al menos al entrar me escuchará quizá un segundo. Ya es algo más que los lectores que tendría si escribiera en una revista académica. Literatura oral, por tanto. Podemos decir que Raval es un gran escritor, es un gran autor de literatura oral, pero también tiene una importante obra escrita, ya lo he dicho, publicada en ABC,
Y yo, al no poder ver más que entre borrones y entre sombras, entre glaucomas periodísticos, entre tinieblas de imprenta, los poemas de Raval, estuve tentado de preguntarle cuando tuviera ocasión, cuando pudiera, a Daniel Raval Davidov si había alguna edición completa de sus poemas. Y siempre lo encontré desacertado, porque cuando un escritor tiene semejante estípite, semejante tronco, semejante raigambre, es casi descortés preguntar por la obra de los antepasados y no por la obra propia. Y no lo hice nunca, pero afortunadamente, gracias a que la revolución digital permite buscar en las librerías de una manera muy precisa, por autor, sin que se confundan apellidos ni títulos, al final di con un volumen, y esto me llena de una alegría inmensa, di con un volumen de la poesía de Francisco Raval. Curiosamente, en ACAL, una editorial claramente materialista, histórica, marxista, leninista, socialista, comunista, una editorial de pensamiento muy ortodoxo, de pensamiento socialista, marxista, leninista, muy ortodoxo. Hay publicaciones sobre la arqueología marxista, el modo de producción asiático, incluso los volúmenes de ciencias más desligadas de la política están ligadas con la política, porque son arqueología marxista, psicoanálisis marxista, a todo lo que se le pueda poner una etiqueta de marxista, y también a lo que no. Así que es muy llamativo que no es llamativo que un hombre de izquierdas como Paco Raval, como Francisco Raval, publique en la editorial ACAL, pero sí es llamativo que los textos que aquí aparecen provengan de ABC y además estén ilustrados por Antonio Mingote. Hay un poema central en el centro del libro, ¿no? Ni siquiera necesitaba ponerle un guión sobre este hecho, que él justificaba siempre, y siempre le pedían explicaciones sobre esto, y él decía que estaba de acuerdo con cómo trataba el arte y las letras el diario ABC. De hecho, desde su fundación es una de las mayores preocupaciones del diario ABC, desde su fundación, no digo que hasta nuestros días. A don Torcuato Luca de Tena le importa sobremanera, y por encima de todas las cosas, hablar de la familia real, hablar del rey, ser el diario monárquico, defender la corona, y las artes, el teatro, educar al público, tratar bien a los artistas, traer a las mejores plumas, a los mejores escritores y tenerlos en portada. Es de los pocos diarios que hasta hace muy poco, cuando se moría un académico, una gran autoridad, un artista, un pintor, salía en portada. Así que es perfectamente normal que Francisco Raval tuviera esta querencia, que muchos no entendían. Y este poema trata sobre eso. Yo no leo el ABC. Cuando escribo con torpeza, pero con todo interés, unos versos que intencionan mi admiración a cualquier periodista o escritor, a una persona de bien, una defensa de algo o una anécdota sin hiel, a mis amigos cercanos pregunto con avidez e ingenuidad de novato: ¿lo has leído? Dime, ¿qué? Y mis amigos más progres, con incuria y dejadez, siempre me dicen lo mismo: yo no leo el ABC. Y yo me pregunto, ¿cómo lo apartan si no lo leen? No se puede por postura rechazar lo que no ven. Pero seguiré versando, torpemente seguiré, contando cosas del pueblo, donde siempre hay que volver. Y además me he prometido que jamás preguntaré, porque el que pregunta saca una espada con doblez. Un marido preguntó a otro qué hacía su mujer cuando salía por la noche. Una sí y otra también. Y nunca más tuvo paz. ¿Fue su mujer la culpable o fue la pregunta de él? A mí me basta un amigo que me diga que lo lee, pero nunca, por si acaso, le pido su parecer, por miedo a desenvainar la espada por el revés. Este estilo dieciochesco, decimonónico, se mantiene, bueno, es todo de arte menor, son todo versos sencillos, como podría decir el
el generalísimo, porque fue generalísimo, el generalísimo, pero no estoy citando al generalísimo que se piensa como en el poema Franco y Benito, no es el generalísimo de la Revolución, José Martí, el generalísimo José Martí. Podemos decir que sus versos son versos sencillos y están ilustrados por Mingote. Voy a enseñar una de las ilustraciones quizás más llamativas, más propias, más apropiadas. Está ilustrado por Mingote y al final el volumen tiene una selección de fotografías, que es algo muy común en los libros de Francisco Rabal, porque se ve que los lectores quieren ver a Francisco Rabal, le tienen simpatía y quieren ver su imagen. Las fotografías son bastante más juveniles que las que aparecen aquí. Lo que lamentablemente no contiene este libro son todos los poemas. No están todos los poemas y de hecho falta el que yo quise citar. No está la medalla. Está la medalla de oro, pero la medalla de oro se refiere a una recibida por Fernando Rey. Y hay un homenaje a Fernando Rey que aparece aquí representado. El homenaje aparece representado por Mingote como una declamación aédica, rapsódica, con una cámara al fondo. Lamentablemente aquí no están todos los poemas, ojalá estuvieran, y ya que no me he atrevido a preguntárselo por no incomodarlo, ya que no me he atrevido a preguntárselo a Raval Davidov, yo le pediría a la familia que considerara publicar sus poesías completas, que aquí no están. Entre otras cosas porque evidentemente después de publicado este libro siguió componiendo, como decía en este poema Yo no leo el ABC, él siguió versificando, él siguió versando. Aquí está, algunos de estos poemas han sido publicados en ABC, nuestro agradecimiento a su director por su desinteresado permiso para su publicación. Y es de 1994. Es de 1994. Y Francisco Rabal murió, y es algo que es fácil de tener en cuenta porque, quiero decir, no recuerdo el año, pero nos lo va a decir su último volumen de memorias. Su último volumen de memorias, que está prologado por Jaime de Armiñán. Es muy apropiado que esté prologado por Jaime de Armiñán, porque a pesar de ser una especie de doble juvenil de Luis Buñuel, de ser una especie de Mastroianni para Buñuel como Mastroianni lo fue para Fellini, podríamos establecer que se da exactamente esa relación. Francisco Rabal es el Mastroianni de Buñuel, como Mastroianni lo fue de Fellini. Es un doble juvenil, indudablemente más guapo, indudablemente con los ojos en su sitio, pero muy afín. Quizá no es necesario irnos a Jean-Pierre Léaud y a Truffaut. Está muy bien traída porque además hay una afinidad, todo encaja, todo se entrelaza y hay una afinidad enorme entre Fellini y Buñuel, incluso sin que Fellini viera más que 2 películas suyas, e incluso sin haberlas visto había una simpatía enorme de Fellini hacia Luis Buñuel. Así que podemos establecer perfectamente esa consonancia, esas afinidades electivas, esas correspondencias. Como digo, a pesar de haber hecho grandísimas obras, Francisco Rabal, obras de el también comunista Alfonso Sastre, que presenté hace muy poco, las obras de Luis Buñuel, quizá la creación actoral, la creación dramática más conocida de Francisco Rabal, que paradójicamente no es lo habitual, las creaciones son admiradas cuanto menos tienen de creaciones y más se ajustan al personaje, porque el público identifica al actor con el personaje y por eso tiene ocasión de admirarlo más frecuentemente. Así funciona el público, ese público que decía Torcuato Luca de Tena que había que educar. Bueno, pues la creación por la que es más conocida la carrera de Francisco Rabal, haga bien el público o no, yo creo que hace muy bien porque es un pedazo de creación,
es Juncal. Juncal, que parte de un cuento, de una narración breve, de un relato de Jaime de Armiñán, y es una creación, también podemos decir que es de las creaciones más importantes de Jaime de Armiñán. La colaboración de Jaime de Armiñán con Francisco Rabal es quizá la más importante después de la colaboración con Buñuel, sin demérito de los grandísimos directores, algunos insospechados, algunos inimaginables, pero trabajó con ellos. La obra de Francisco Rabal es ingente, es comparable a la de Fernando Fernán Gómez, de quien hay anécdotas en este libro de poesías, con quien hay anécdotas, al igual que con otros muchos creadores, empezando por Dámaso Alonso, que lo inspiró para ser actor y al final evidentemente también poeta. La producción literaria de Fernando Fernán Gómez ya la presenté y me quedó por presentar la producción poética, que en Estados Unidos conocen y aquí no. Paradójicamente, Francisco Rabal es conocido, para mí, ante todo, es conocido como poeta y como escritor en prosa es un escritor oral, como ya he dicho. Y los dos grandes volúmenes de memorias orales de Francisco Rabal son, primero, bueno, tiene muchos. Lo que pasa es que he estado viéndolos y en algunos escuchaba poco la voz de Francisco Rabal. Escuchaba mucho más la voz del periodista, del redactor, y además eran memorias ya un poco desfasadas, demasiado tempranas, aunque claro, tienen el interés de que se centran con mucho más detalle en aspectos que en las memorias actualizadas se pasan por alto. Pero vi que a pesar de ser volúmenes gruesos sobre un periodo menor de tiempo que las últimas memorias, las páginas estaban muy desperdiciadas en retórica de los periodistas, de los redactores. Por lo tanto, yo diría que aparte de este volumen de poesía, que desgraciadamente no es poesía completa, pero a mí se me hace fundamental, esta sería la llave en el conocimiento de Francisco Rabal, porque además hay un largo poema autobiográfico en el que cuenta sus memorias rimadas de una manera muy convincente y efectiva y eficiente. Esta sería la llave de entrada. Luego hay muchos volúmenes, ya lo digo, de memorias, de entrevistas, incluso una conversación con Carmen Sevilla. También hay epistolarios, también se publicaron, curiosamente, todas las cartas con su mujer, o casi todas, supongo. Lamentablemente las cartas será una edición íntegra, pero aquí no están las poesías íntegras. Insisto, editores, convendría una edición de la poesía completa de Francisco Rabal. De hecho, me extraña que Visor, que está haciendo muy buenas cosas en ese orden, no haya tenido la idea, o no lo esté haciendo, o no lo haya hecho. Dejo la idea. Tendría muchísimos lectores. Desde luego me contaría a mí entre sus lectores. Bueno, como digo, esas memorias, ese Rabal oral es casi tan extenso como el Borges oral, pero las dos llaves serían estos dos gruesos volúmenes de memorias en pasta dura. Paco Rabal, Si yo te contara, memorias recogidas y ordenadas por Agustín Cerezales, el compilador es Agustín Cerezales, y este que es el último volumen ya, el más grueso además, este tiene, bueno, todos tienen fotografías, ya lo digo. Este tiene, contando los índices de nombres, tiene 519 páginas. 519 páginas. Cita muy a menudo y muy profusamente este otro volumen, Paco Rabal, Si yo te contara... Bueno, perdón. Este es el último, de Juan Ignacio García Garzón. Paco Rabal, Aquí un amigo. Que cita mucho Paco Rabal, Si yo te contara, de Cerezales. El de Cerezales tiene... tiene 545 páginas y contiene una filmografía. Las fotografías yo diría que son de más calidad. Yo diría que este volumen es mucho más recomendable, aunque este otro, vamos, si se pueden tener, se deberían tener los dos, pero este lo considero más recomendable, aparte de que está tan insuperado que aparece citado aquí con mucha frecuencia.
Está su filmografía hasta el año en el que se publica, que es vamos a ver, 1994, o sea, tampoco hace tanto. En tanto que este es de 2004, y entiendo que me dice la fecha de la muerte de Raval sin problema. Bueno, en realidad no tanto, porque el prólogo de Jaime de Armiñán, que es a donde quería ir, el prólogo de Jaime de Armiñán, que lo dirigió en Juncal, hace referencia al año 2000, hace tanto. Es de 2004 el libro, es de 2004, pero los hechos que narra Armiñán son del año 2000. No es que no me sepa, no es que no me conozca, no es que no me conozca al autor, es que se me van los datos y algunas cosas prefiero no saberlas, porque yo recuerdo la noticia de la muerte de Raval en un avión y me parece que fue ayer y fue hace 20 años, fue en el año 2001, y esto es lo que cuenta Armiñán, casi como en unas memorias, porque en realidad no habla de Raval, habla de cómo recibió la noticia de la muerte de Raval. Viernes 31 de agosto de 2001, estamos en Murcia, y aquellas aguas que, bueno, es el entierro, claro, que además recuerdo que quiso que lo enterraran debajo de, no sé si una encina o un almendro, eso es. Viernes 31 de agosto de 2001, estamos en Murcia y aquellas aguas que brillan al fondo son las del mar Mediterráneo. Bajo un sol terrible vamos camino de algún sitio y no hace falta preguntar a dónde vamos, porque ha muerto el rey de los toreros y todos los caminos conducen a su almendro. Lo de los toreros y no de los actores lo dice por el papel de este torero olvidado que hacía en Juncal. Y ahora que sale el tema, parece ser que quieren poner su nombre, el nombre de Francisco Raval, al aeropuerto de Murcia, y hay una campaña para... Mi opinión es que qué menos. Si hay un murciano universal es Francisco Raval, sin que se pueda ofender Saavedra y Fajardo, porque realmente no han tenido el predicamento en la actualidad, porque claro, incluso claro, en su época eran famosos en Europa, pero es que el mundo ha crecido muchísimo, y Francisco Raval es universalmente conocido. Y si un turista llega a Murcia y tiene que situarla en el mapa cultural, en el mapa de la existencia, en el mapa imaginario de las creaciones artísticas, el nombre de Francisco Raval le va a sonar, o debería sonarle, por la ingente cantidad de producciones artísticas, televisivas, cinematográficas que ha hecho Raval, así que yo estoy plenamente de acuerdo. El primer libro de Raval, o sobre Raval, o con la memoria oral de Raval, que pude comprar fue este, en su época, en 2004 o poco más tarde. Pero me pareció que es un libro, en el que uno ligeramente... naturalmente es el libro más actualizado, no por mucho. Pero me pareció un libro que se hacía eco de entrevistas muy recientes y de obras de Francisco Raval también muy recientes, que no son tan buenas como las anteriores. Y no en absoluto porque decreciera la capacidad artística, la capacidad interpretativa de Francisco Raval, en absoluto, que siempre mantuvo la misma pasión, la misma energía, estando destrozado en cuanto a salud, físicamente muy valetudinario, pero no importaba, la pasión la tenía y el talento lo tenía. No es porque decrecieran las virtudes y los méritos de Raval, sino porque decreció el mérito del cine que en aquel tiempo se hacía. Y Raval lo juzga todo con muchísima simpatía, por eso digo que es el reverso juvenil y simpático de Buñuel, y para mí incluso demasiada, porque cuando habla del Evangelio de las Maravillas, dice, hombre, tenía ganas de hacer otra vez un cura como en Nazarín. Hombre, mucha simpatía y mucha energía para seguir trabajando, indudablemente tiene, y algo que decía José Guillermo García Valdecasas de Rostropovich, que incluso las cosas más cursis, más detestables, se las tomaba en serio. Muy en serio se tiene que tomar su trabajo para
que al hacer un papel en una película tan desmañada como en el Evangelio de las Maravillas, le venga a la mente, siquiera le venga a la mente, le recuerde ligeramente su trabajo con Buñuel. Por eso, este volumen, que hace más caso a un universo cinematográfico que todavía estaba en pie,